Bueno, en realidad es un interés que nace por casualidad, digamos, en un segundo momento de mi carrera. Yo empecé como arqueóloga clásica, sobre todo interesada por el mundo de los mosaicos, las villas, las residencias romanas, algo muy tradicional y que, digamos, la mayor parte de estudiantes que empiezan a estudiar arqueología les interesa. De allí me interesé por el periodo más tardío, o sea, no cómo vivían los romanos, sino cómo se acaba el mundo de la cultura romana y cómo una cultura que había sido tan amplia y tan global, porque nosotros encontramos, por hablar del tema de las casas prácticamente iguales en Inglaterra, la antigua Britania, o en Palestina, en Hispania o en Italia. Me interesaba saber por qué acabó y cuáles fueron los motivos que llevaron a la transformación cultural romana y la aparición de una nueva cultura que era la medieval. Evidentemente, uno de esos motivos pudo ser la Iglesia. Eso siempre se ha estudiado desde un punto de vista negativo, la Iglesia como punto final de una cultura. Yo quise analizar ese fenómeno al contrario, la Iglesia como punto inicial de una nueva cultura que hasta hoy nos ha caracterizado. El Imperio Romano duró muchos siglos, llamémoslo la cultura moderna, nace de la época medieval y la característica más importante y que la diferencia más del mundo antiguo y de otras culturas que existen hoy en el mundo era el cristianismo. Así que empecé a interesarme por estas temáticas. Luego había otro tema que me interesaba muchísimo, que era desde un punto de vista arqueológico. Yo soy arqueóloga y debo decir que el tema de la religión y de las iglesias y del primer cristianismo me interesa sobre todo desde un punto de vista histórico. ¿Cuáles son las motivaciones económicas, políticas y culturales que dan lugar a un cambio tan evidente en la manera de vivir, de ser y de comportarse de la población? Pero cuando nosotros excavamos una iglesia, nos encontramos con un edificio que, desde un punto de vista arqueológico, nosotros excavamos igual que si fuese unas termas o si fuesen una casa o una domus. Pero así, es algo que me había dado cuenta, yo también como arqueóloga. Un arqueólogo sabe muy bien cómo son unas termas romanas, es decir, tienen una serie de estancias, un vestíbulo, un ámbito para cambiarse, un ámbito caliente, una palestra, la habitación fría. Pero cuando se excava una iglesia, sí, hay una nave, pero ¿qué más hay? ¿Cuáles son los elementos característicos de una iglesia en Oriente, en Occidente? ¿Las características de las iglesias del siglo IV son iguales que las del siglo VI? ¿Cómo afecta la distinta liturgia que existe en Occidente o en Oriente a las características de las iglesias? ¿Cómo se llaman los distintos ámbitos? Eso me interesaba mucho, repito, desde un punto de vista histórico-arqueológico. Y ello me llevó que después de mi tesis doctoral, que se dedicó al tema de las villas romanas tardoantiguas, se llama El final de las villas romanas en Hispania, empezase a interesarme por el tema de las iglesias. Bueno, el libro trata de un ámbito cronológico y geográfico muy amplio, va desde Tierra Santa, Palestina, Constantinopla, la nueva capital a partir de Constantino. Se habla de Grecia, se habla del norte de África, se habla de Italia, se habla de Hispania. En todos sitios hay edificios muy importantes. Tengo que decir que, y eso fue para mí una experiencia, digamos, que recomiendo a cualquiera. Visitar Tierra Santa es algo excepcional, sea uno creyente o no lo sea. Es un lugar donde tocas la historia con los dedos, con las puntas de los dedos. Es impresionante descubrir el Santo Sepulcro, la iglesia de la Natividad y otros edificios significativos que fueron construidos en época de Constantino y luego renovados en época de Justiniano, como explico en el libro. Eso me ha impresionado muchísimo y seguro que ha transformado, ese viaje transformó profundamente mi concepto de las iglesias y del
de las creencias descubres, insisto, seas o no seas creyente, la magia y el placer y el sentimiento de estar en un lugar que pudo ser habitado, tocado y frecuentado por Cristo y por los creyentes y los millones de peregrinos que continuaron frecuentando estos sitios. Constantinopla, hoy Estambul, tiene unos edificios allí también espectaculares, Santa Sofía, Santa Irene, la Iglesia de los Santos Apóstoles. Hay muchos edificios, evidentemente te marca cuando has excavado tú mismo una de esas iglesias, el conocimiento que uno tiene de un yacimiento, sea un edificio de culto, sea cualquier otro elemento, después de que tú lo has ido descubriendo poco a poco, es fundamental. Y es fundamental sobre todo conocer los problemas. A veces leemos, bueno, aquí no se conoce la cronología o no entendemos la utilización de los distintos espacios, bueno, pues uno siempre piensa, pues es que lo han hecho mal. No, no es fácil, no es fácil. Una iglesia es un lugar muy difícil, por ejemplo, de fechar, porque eran edificios en los que no se comía, con lo cual no encuentras restos, por ejemplo, arqueológicos, no encuentras vasijas con las que se podía comer, se podía cocinar. Hay monedas que son las que se daban como ofrenda y tal, pero también es un sitio que se limpia continuamente, con lo cual es muy difícil fecharlo. Al mismo tiempo es fácilmente reconocible, un edificio con un ábside, un vestíbulo, sepulturas, por ejemplo, es difícil que no sea interpretable como iglesia. Todas las iglesias de distintos momentos cronológicos o una misma iglesia en sus distintas fases tienen un interés fundamental. Sobre el libro, bueno, tengo que decir que ese libro ha tenido una trayectoria muy larga. Yo empecé a trabajar sobre él ya durante la tesis a inicios del año 2000. Yo publiqué mi tesis en el 2007, pero me doctoré en el 2003. Ya en ese momento me empecé a interesar sobre todo de las iglesias rurales, las iglesias que se construyen en el medio rural. Dificultades, bueno, muchísimas, porque el tema de la iglesia es muy difícil y no es algo con el que tratemos normalmente, ¿no? Si tratamos, por ejemplo, el mundo de la alimentación en la antigüedad, bueno, pues todos sabemos lo que es cocinar, lo que es servir, lo que es una patata o lo que es una pera. Pero bueno, cuando hablamos de liturgia y sobre todo con liturgia que no es actual, con liturgia antigua, es complejo. El libro tiene un capítulo de liturgia que fue muy difícil de escribir y más que de escribir, de transformarlo en un lenguaje fácilmente comprensible. El libro yo lo he escrito para que cualquier arqueólogo, cualquier persona interesada en el mundo del cristianismo, pero no arqueólogo, y cualquier persona a la cual le interese el mundo antiguo o el mundo medieval, sea fácilmente comprensible. Eso quizás es lo más difícil, hacer de temas complejos, facilitar la comprensión de temas complejos. Creo que lo he conseguido, pero bueno, no ha sido fácil. Otro problema es que el mundo de la arqueología es vivo. Continuamente se hacen excavaciones nuevas. Hablábamos antes de la iglesia de la Natividad en Belén. Bueno, yo la había visitado y había estudiado toda la bibliografía y tal, y cuando ya creía que más o menos esta ficha, esta parte del libro estaba acabada, me enteré de que había un nuevo equipo de investigación trabajando sobre el edificio, lo cual ves a pedir la información, si está publicada, si no está publicada, actualizar los datos. El mundo de la arqueología es complejo en la investigación porque es vivo. La arqueología es algo que continuamente
continuamente se renuevan nuevos métodos, se renuevan nuevos sistemas de datación, de documentación, etc. Y hay que, si se hace un libro de síntesis, sobre todo, hay que recogerlo todo, no olvidar nada. Puede ser que estés a punto de acabar el libro y te das cuenta de que hay un nuevo yacimiento fundamental para entender un determinado periodo, ¿no? Y eso es lo que resulta más complejo, pero al mismo tiempo más interesante. Seguramente el libro de aquí 10 años se haya que actualizar, pero bueno, eso es algo que ya he hecho. El volumen Arqueología de las primeras iglesias del Mediterráneo es la traducción de la segunda edición de un libro que se publicó en el año 2008, en el año 2018, en italiano. Hubo ya una primera reedición, después de 10 reimpresiones. Ha sido un libro que en Italia ha tenido un gran éxito, en italiano se diría inaspettato, inesperado, también porque, bueno, yo soy española, vengo de Barcelona y trabajo en Italia desde hace 15 años. Llegar allí como extranjera, bastante joven, ahora ya no tanto, pero en esa época, en el 2008, sí que lo era. Llegar allí y tratar y publicar un libro sobre uno de los temas más tradicionales, digamos, más clásicos de la arqueología cristiana italiana es complejo, es arriesgado, pero ha tenido, como os decía, un gran éxito. La primera edición fue reeditada 10 veces, luego la misma editorial me pidió de actualizarlo y renovarlo en el 2018 y luego pensé, bueno, si ha tenido tanto éxito en Italia, si hay tantas universidades que lo dan como libro de texto, tantas personas de distintos tipos de licenciaturas y de distintos ambientes, ya sea historia de las religiones, arqueología, arte medieval, lo usan, es una pena que no esté en castellano y bueno, gracias a la editorial Nuevo Ilicio aquí lo tenemos, esperando que os guste y que, bueno, no hace falta que tenga éxito, pero que tanta gente a quien le interesa ese tema pueda enriquecer sus conocimientos sobre la arqueología en general, sobre el Mediterráneo y sobre el primer cristianismo. Las iglesias rectangulares, que llamamos basilicales con o sin ábside, es el tipo más normal, que se basa probablemente en edificios públicos romanos. La basílica es un edificio multifuncional que en época romana servía para acoger mucha gente y pienso que las primeras iglesias construidas en época de Constantino fueron construidas con ese objetivo, reunir mucha gente en un único espacio. Y luego hay otro tipo de iglesia, por lo que respecta a su forma, que son las formas centralizadas, iglesias redondas, iglesias octágonas o hexagonales, que son también muy características, pero mucho más difíciles de construir. Una iglesia de planta basilical, el problema de la cubierta, sobre todo, se resuelve con la construcción de naves, pórticos o columnatas o con pilares que permiten construir diversos tipos de cubierta, o sea, una cubierta en distintos apoyos. Un edificio de planta centralizada, octógona o redonda, necesita con frecuencia la presencia de una cúpula, y eso es mucho más complejo. Eso ya nos da muchas veces un indicio de quién ha construido la iglesia, eso es muy importante, quién construye la iglesia y qué medios tienen. Un arquitecto medio puede construir una iglesia basilical. Para construir una iglesia de planta central, si es de una cierta dimensión, se necesita un arquitecto muy especializado, el Bofill de la época o el gran arquitecto de un periodo. Y de hecho así nos lo dicen las fuentes. Algunos de los edificios de planta central más importantes y más famosos son, volviendo a Palestina, el Santo Sepulcro o en Constantinopla, Santa Sofía. Santa Sofía es un edificio que todas las fuentes escritas alaban por su cúpula maravillosa, que se cayó enseguida. Quisieron hacerlo tan grande y tan importante
que acabó cayendo, o uno de los edificios que todavía hoy es entre los más impresionantes que existen de la antigüedad tardía, del siglo VI, es la iglesia de San Vitale en Ravenna, que se inspira justamente a estos edificios de planta central. Son siempre edificios muy significativos, pensemos en el Santo Sepulcro, o edificios vinculados a una autoridad de altísimo nivel. Santa Sofía con el emperador Justiniano, San Vitale probablemente con un obispo o incluso una autoridad de la ciudad de Ravenna, pero es que también la capilla palatina de Aquisgrán, construida por el emperador Carlomagno, también era de esa tipología. Pero luego decíamos que hay otro tipo de clasificación de las iglesias que se refiere a su función. Puede haber iglesias funerarias, iglesias bautismales, iglesias martiriales. En ese caso, de lo que estamos hablando no es de la forma del edificio, sino para qué servían. Todas las iglesias servían para rezar y para llevar a cabo los sacramentos, pero algunas también servían para enterrarse, otras no. Algunas iglesias tenían una función más importante como lugar donde se recibía el bautismo, otras no. O sea que hay una variedad importante, sea de formas que de funciones. ¿Cuándo nacen las primeras iglesias? Es quizás uno de los temas más importantes, más debatidos y más intrigantes del tema de la arqueología de las iglesias. Nosotros generalmente, cuando enseñamos este tema en la universidad o cuando uno afronta el tema de la arqueología de las iglesias y de las primeras iglesias, se parte casi siempre a partir del emperador Constantino. Año 313, llega a Roma, conquista, entre comillas, la ciudad gracias a un símbolo que ve en el cielo, que el obispo Osio parece que le traduce como con este signo vas a vencer, y se trata del giro, la representación, la abreviatura del nombre de Cristo, y entonces se empiezan a construir iglesias. Pensamos que las primeras iglesias son de ese momento, y a partir de ese momento ya nacen con una planta basilical muy bien estructuradas, con un atrio, una serie de naves, 3, 5 o incluso una, y un ábside. Cuando vamos a leer bien las fuentes escritas, nos damos cuenta de que las fuentes se refieren a edificios anteriores, ya de mediados del siglo III, antes de las famosas persecuciones o durante las persecuciones. En las persecuciones se habla de destrucción de edificios de culto que evidentemente ya existían. Y otro elemento importante es que cuando en el siglo IV, a partir de Constantino, se empiezan a construir las grandes iglesias monumentales, pues casi parecen todas iguales, tienen las mismas estructuras, unas dimensiones muy parecidas, etc. Hay un texto, por ejemplo, de Eusebio de Cesarea, que es un obispo que muy vinculado a Constantino y que de hecho escribe una historia eclesiástica y una vida de Constantino, que él habla prácticamente en el mismo momento que se están construyendo iglesias en Roma, de la consagración de iglesias exactamente iguales en Palestina, en Oriente, y dice que se trata de iglesias reconstruidas. O sea que algo ya existía en el siglo III. Se piensa que puedan ser edificios, digamos, no estandarizados, quizá casas adaptadas al culto, pero yo creo que eso es casi una convención. Pensamos que antes de Constantino no podía haber iglesias monumentales, porque es Constantino quien favorece la religión y quien autoriza el culto cristiano. Personalmente, creo que existían ya iglesias monumentales antes, lo dicen también las fuentes escritas, algunas serían más grandes, otras serían más pequeñas, pero la presencia de estas iglesias tenía que ser ya normal. Y si nosotros estudiamos la historia del cristianismo del siglo I en adelante, ya vemos que en el mismo siglo II la religión cristiana está muy difundida en el Mediterráneo, y por ejemplo en Hispania tenemos documentos como por ejemplo el concilio de Elvira, justo aquí parece
en Granada, que a inicios año 300 del siglo IV ya muestran una estructura eclesiástica muy avanzada, muy minuciosa, de distintos tipos de eclesiásticos, y hablan ya de pinturas en las iglesias y de cosas parecidas. Con lo cual, creo que este es uno de los grandes temas que habrá que descubrirse. El gran problema de este tipo de investigación es la cronología. Como decíamos antes, datar, fechar una iglesia es muy complejo. Yo creo que muchísimas iglesias primitivas se han fechado por convención a partir de Constantino, y en realidad, si pudiésemos fecharlas de modo científico, más específicamente, nos podemos encontrar con sorpresas. La diferencia principal entre las iglesias de los núcleos urbanos y las iglesias rurales, por ejemplo, las que se construían en las villas, pero no solo, hay muchas diferencias. En primer lugar, las iglesias urbanas de la ciudad, al inicio, eran iglesias concebidas para acoger a bastante gente. Son iglesias episcopales. La principal diferencia es que la iglesia urbana, y sobre todo la Ecclesia Mater, que llaman las fuentes escritas, o que nosotros denominaríamos catedral, es el lugar donde el obispo tiene su sede, su cátedra. Un obispo no puede tener su sede en el mundo rural, porque la religión cristiana implica, al menos al inicio, la presencia de una comunidad importante, y el cristianismo nace sobre todo en contextos urbanos. O sea que, en primer lugar, eso, la magnificencia, la monumentalidad, las dimensiones de una Ecclesia Mater, de una iglesia principal en una ciudad, no se dan en las iglesias en el campo. Iglesias y tumbas son dos conceptos estrechamente vinculados. No todas las iglesias tienen tumbas, pero durante la Edad Media muchas tumbas están vinculadas a iglesias. A partir del siglo III, probablemente algunos obispos empiezan a dotarse, a comprar, a adquirir terrenos fuera de la ciudad para poder enterrar a los cristianos de la comunidad, fuesen ricos o pobres, algo que en el mundo pagano lo hacían los colegia, colegios, que significa algo así como cofradías, grupos profesionales. Gente quería enterrarse en relación a los paganos, en relación a su cofradía. Creo que uno de los primeros elementos que llevaron a los obispos a investir económicamente fue el mundo funerario. De hecho, los primeros testimonios cristianos desde el punto de vista arqueológico se dan siempre en los cementerios, en sarcófagos, platos, lucernas con iconografía cristiana. Dentro de esos cementerios que estamos hablando, nacen ya en el siglo III, se entierran algunos cristianos particulares, aquellos que no quieren continuar a ser paganos, aunque no quieren adjurar del cristianismo, aunque los emperadores se lo pidan. Son los famosos mártires. Hay momentos de la historia en los que los emperadores, bueno, pues evidentemente, porque empezaban a constituir un peligro los cristianos, real o, digamos, políticamente interesante. Por ejemplo, durante la época del emperador Decio, a mediados del siglo III, mucha gente fue martirizada porque no querían realizar sacrificios como se les imponía por religión. Mueren y se convierten en héroes para los cristianos, y son enterrados ¿dónde? En aquellos cementerios que se habían creado en el siglo III. Estos cementerios son frecuentados por muchísima gente, muchos cristianos que van allí a pedir, a rezar y a pedir la advocación del santo para mil cosas, y al final, después de la autorización del cristianismo por parte de Constantino y el momento en que se empiezan a monumentalizar espacios de culto cristiano, es cuando el mismo Constantino lo pide, se monumentalicen las tumbas de los santos. Y ahí se empiezan a construir iglesias que serán
y siempre de carácter funerario, es decir, están los mártires, está ya el cementerio anterior y hay más y más y más tumbas. Son como una especie de cementerios cubiertos, en el sentido de que su principal función era la de permitir el culto funerario a aquellas personas que se enterraban en relación a estos mártires, a estos cementerios, pero había ciudades sin mártires. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, llegó un momento que la figura del mártir era tan importante que se empiezan a procurar reliquias, trozos de mártires o elementos que por contacto se habían empapado de la santidad del mártir para, digamos, depositarlas en una determinada iglesia y digamos, darle la importancia también gracias a ese mártir. O incluso hay algunos obispos que a través de sueños o a través de momentos generalmente políticamente tensos descubren reliquias que estaban ahí o mártires que estaban ahí enterrados y de los que nadie sabía nada. El cristianismo es parte de la cultura europea, también de otros países, pero sobre todo el cristianismo nace en el Mediterráneo y tendrá, como sabemos, un particular desarrollo en la Europa medieval. Saber muchas de nuestras costumbres, muchos eventos, incluso festivos, fiestas populares, momentos del año, incluso por qué celebramos Navidad, por qué celebramos Pascua y cómo eso se ha traspuesto en una realidad material que son los edificios, las iglesias, los baptisterios y la cultura material cristiana, vasos, sarcófagos, etcétera, creo que es fundamental para conocer lo que somos hoy y lo que fuimos otra vez. También porque cualquier tema, yo como arqueóloga, cualquier tema de la antigüedad es interesante, saber cómo vivía la gente de otras épocas y cómo un evento como pudo ser la religión cambió la manera de funcionar de la gente. La religión hoy es muy distinta de cómo era al inicio. ¿Por qué tanta gente decidió cambiar de religión en ese momento? Y sobre todo, ¿cómo son las raíces del cristianismo? El cristianismo nace en un cierto momento histórico y crea toda una serie de temas y de espacios que a mi parecer son fundamentales conocer, incluso para un turista, ir a una ciudad y conocer los distintos edificios de culto, para qué servían, para cómo funcionaban, qué cronología tienen, es fundamental. Es un libro muy fácil de leer, no lo llamaría divulgativo porque no me gusta la palabra divulgar, parece negativo, es un libro fácil de leer y con distintos intereses, no solo, y yo diría casi poco de carácter religioso y mucho de carácter histórico, conocer la historia de un cierto periodo, conocer la cultura de un cierto periodo y aprender a comparar lo que pasa en un sitio, como puede ser la península ibérica, con lo que pasa en otro, Italia o en Oriente. Nos permitirá conocer la estructura de nuestras propias ciudades hoy, y eso es muy distinto de otros países, como puede ser, o de otros continentes, Norteamérica, Sudamérica o Oriente. Nuestras ciudades en Europa tienen todas una característica muy particular, todas tienen su catedral, Dom o Duomo, en Italia tienen toda una serie de iglesias suburbanas, y eso, para entender el porqué y cómo se estructuraba esta red eclesiástica, es fundamental conocer cómo se crea, y en el libro eso va explicado. Y bueno, siempre es interesante conocer cosas de la historia, sea del cristianismo, sea de cualquier otra época, así que bueno, que se animen y adelante a leerlo.